Continuamos estudiando profecías bíblicas y continuamos también con el tema de la bestia. ¿Quién es esta bestia? El sello, qué es lo que significa y qué es lo que significa su nombre. Todo con respecto a este ser que está por manifestarse y que el Espíritu Santo nos alerta para guardarnos, para preservarnos, para que no caigamos en el error, en la mentira que se está manifestando, pero que tendrá una manifestación directa en esta bestia. Entendamos que todo aquel que reciba este sello, que reciba su nombre, que sea marcado en la mano o en la frente, es aquel que no corresponde, que no está inscrito en el libro de la vida. Eso quiere decir que es aquel que no puede acceder a la vida eterna. Es aquel a quien le van a ser cerradas las puertas. Es aquel a que va a ser echado fuera y va a llevar la misma condenación que esta bestia en el lago de fuego. Entonces, el Espíritu Santo nos habla para que tengamos esa alerta, para que tengamos ese discernimiento y no caer en este error que se está manifestando. Las tinieblas están avanzando y nosotros somos la luz que debe de brillar. Debemos de mantener esa luz encendida que dé claridad, esa luz encendida que hable la verdad, que preserve el buen testimonio, que preserve la justicia y todo aquello que es bueno y agradable delante de Dios. Apocalipsis 13:1 nos está hablando sobre esta manifestación y nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Aquí nos está dando características de lo que corresponde a esta bestia. Recordemos que el Apocalipsis está expresado en una forma figurada. Nos está hablando de elementos que son simbólicos y que debemos de entenderlos. Y estos símbolos ya están expresados en lo que es la palabra de Dios, en lo que conocemos y tenemos como Biblia. Todo lo que nos está hablando en Apocalipsis no es desconocido para Dios. Y nos dice que Dios revela a sus escogidos la palabra. Dios revela a sus siervos, Dios revela a sus profetas lo que habrá de venir, lo que se va a manifestar. Pero todo ya está escrito en la palabra. Todos estos elementos, todos estos simbolismos están escritos en la palabra. No es algo que nos llegue por sorpresa, no es algo que surja de la nada, no es algo que surja por una casualidad, sino que son hechos conocidos por Dios y que nos lo revela a nosotros para estar alerta. En la oscuridad podemos ser asaltados, en la oscuridad podemos ser confundidos, andamos a tientas, en desconocimiento. Pero cuando viene la manifestación de la luz, cuando encendemos la luz o andamos en la claridad del día, podemos ver las cosas con claridad y evitar los peligros, evitar los males, evitar todo aquello que nos es nocivo. Por eso es que la palabra de Dios está expresada en ese mismo sentido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos da toda esta revelación para nuestra ayuda, para nuestra guía, para nuestro beneficio. Hay quienes estudian la palabra simplemente por conocimiento o por un morbo para ver qué es lo que ahí dice.
pero la palabra de Dios está expresada para alertarnos, para prevenirnos. Nos está dando una claridad para no caer en el error. Entonces nos está hablando de 7 cabezas, de 10 cuernos, de diademas, de el nombre blasfemo, y todo eso lo vamos a ir viendo con detenimiento para ir integrando, para ir armando la situación que el Espíritu Santo quiere que nosotros veamos y que entendamos. Estoy dando referencias bíblicas. Estoy hablando de lo que ya está establecido, de lo que ya está escrito en la palabra de Dios y presentarlo. Posteriormente hablaré de el hecho ya que se está manifestando en una realidad. Pero ahorita estamos viendo las bases bíblicas, el trasfondo espiritual, de dónde surge, cómo es que está provocado, cómo es que está producido y qué es lo que se va a manifestar y se va a desarrollar en este trasfondo espiritual, porque hay un trasfondo espiritual y en ello tenemos que estar alertas. Ya he hablado un poco sobre el nombre blasfemo, ese nombre de Adonicam, que es una persona que vivió en esa cautividad de Babilonia y que los que regresan son sus hijos. Entonces viene de esa región de donde surge Babel, de donde surge la corrupción, de donde surge toda esa rebeldía delante de Dios, la caída del hombre. Todo está en esa región del Tigris, del Éufrates, de Babilonia, de Media, de Persia. Todas esas regiones nos hablan de lo que ocurrió anteriormente en la revelación del hombre como un Nabucodonosor, como un Caín, y todos aquellos que intentan dominar al pueblo escogido, todas aquellas potencias, todos aquellos imperios, reyes que quisieron dominar o que ejercieron un dominio sobre el pueblo escogido de Dios. Entonces viene de Babilonia y se introduce en lo que es el pueblo santo, en la ciudad santa, en lo que Dios está reconstruyendo, en lo que Dios está edificando. Y aquí tenemos una enseñanza, lo que se introduce en lo que Dios está restaurando, lo que se introduce en lo que Dios está obrando o operando, en lo que Dios está levantando, edificando. Se introduce en el perdón de Dios, se introduce en la guía de Dios, se introduce en los planes de Dios. Eso es lo que tiene este significado de el nombre que regresa de la cautividad en el pueblo escogido de Dios y que se introduce en esta reconstrucción de la nación, esta reconstrucción de la ciudad, de los muros y en lo que será toda la vida de el Israel después de la cautividad de Babilonia. Cómo se introduce lo de Babilonia o cómo es traído lo de Babilonia e introducido en el pueblo escogido de Dios. No nos dice lo que está ocurriendo, no nos dice lo que esta operación, pero sí nos da el Espíritu Santo una revelación a través de la palabra, a través de las sagradas escrituras. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo predicando toda su obra, mayormente estuvo en esa región que conocemos como Galilea. Jesús fue llamado el maestro de Galilea o Jesús de Galilea, también Jesús de Nazaret, y Nazaret es una ciudad
de esa región de Galilea. En Galilea Jesús ejerció la mayor parte de su ministerio. Ahí fue la transfiguración en el monte Tabor. Ahí también fue donde él expresó la mayor parte de sus enseñanzas, la mayor parte de las parábolas, y las expresó en esta región. Ahí es a donde nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos. Ahí es a donde hubieron tantos milagros. En esta región es donde también está ese lago, ese mar de Galilea o mar de Genesaret, que también se le conoce, y donde él caminó sobre las aguas, donde él reprendió los vientos. Estoy expresando que en esa área nuestro Señor Jesucristo hizo un gran ministerio o tiene el fundamento en ese ministerio, en la enseñanza, en la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Es ahí donde nos enseña, donde nos habla. Es ahí también donde habitaron sus amigos como Lázaro, María. Es ahí donde las multitudes le seguían, a donde él iba las multitudes le esperaban, le oían. En esta región de Galilea, nuestro Señor Jesucristo inició este ministerio que nos ha llegado a nuestro tiempo, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La palabra viva tuvo ese inicio, esa potencia. La luz es ahí donde prorrumpió en las tinieblas y se manifiesta esa luz. En Mateo 8:28 nos habla de un asunto que es importante en este tema. Se trata de cuando nuestro Señor Jesucristo llega a esa región llamada de los Gadarenos, a esa región de Gadara. Y ahí suceden eventos, suceden cosas que son inusuales, que son atípicas, podríamos decir, o que son únicas. Suceden cosas que escapan de lo común y se manifiestan cosas un tanto extrañas, no tan comunes, porque ahí nos está hablando de lo contrario o de lo opuesto que sucedía en Galilea. Primero entendamos el significado del nombre. Galilea significa un círculo, un distrito. Se dice que tiene ese nombre porque las montañas y los valles, esas cordilleras que están en esa región, en esa área, hacen como un círculo, hacen como un circuito que se asemeja a el rollo de la ley. En contraparte tenemos el nombre de Gadara, que tiene el mismo principio etimológico, pero que en este caso va a significar la cerca o lo que está cercado. Y también significa un borde, un límite. Gadara forma parte de una decápolis. Decápolis son 10 ciudades-estados, 10 polis o 10 pequeños países, podríamos nombrarlo, que fueron construidas, que fueron edificadas primero por los griegos, después por los romanos. Entonces son ciudades grecorromanas que forman el límite del imperio romano. Hasta ahí se extendía, hasta ahí tenían ellos su influencia. Entonces estos eran los límites del imperio. En estas decápolis habitaban en su mayoría gente griega, romana. Esto quiere decir que no tenían una compatibilidad o que no abrazaban el judaísmo
o que no tenía, el judaísmo no tenía una influencia, sino que eran abiertamente contrarios a las leyes de Moisés, contrarios a las leyes de Dios, contrarios a todo aquello que Dios había enseñado y dispuesto para el pueblo de Israel, para su pueblo santo. La prueba está en que ellos tenían una producción muy abundante de cerdos. El cerdo es lo representativo de lo impuro, lo representativo de lo que desagrada a Dios y de lo que Dios dice, no debes de comer, no debes de participar de esto. Nos habla de que ahí había no unos cerdos por ahí, sino que había hatos de cerdos. O sea, eran una cantidad industrial de cerdos. 2000 cerdos nos dice que había en esa región, en ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo llegó. 2000 cerdos son muchos. Era una producción muy masiva y lo que llama la atención es como tanto cerdo en esa región para lo que circundaba eran regiones donde no se consumía ese cerdo, o sea, los del pueblo de Israel no consumían ese cerdo. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer o para qué era tanta producción de cerdos? Puede ser normal, puede ser común que haya producciones pequeñas de cerdos que solamente para el consumo local. Esto ya no nos habla de un consumo local, sino que nos habla de una producción que excede al consumo local y que puede ser para una exportación. Ya es una industria y la industria es para expandirse. Todos aquellos que participan del comercio, de las empresas, tienen esa visión empresarial, saben y entienden de lo que es una expansión. Entonces, aquí tenemos una cantidad inusual de cerdos. Por eso mencioné que aquí en Gadara suceden cosas inusuales, suceden cosas que no pueden entenderse por sí mismas, aunque son cosas normales, son cosas comunes. Y suceden cosas que son contrarias y que son opuestas a lo que sucede en Galilea. En Galilea, cuando nuestro Señor Jesucristo llegaba a alguna región, la gente salía a recibirle, le buscaba por los milagros, le buscaba por la alimentación, por las razones que pudieran ser. La gente buscaba a nuestro Señor Jesucristo y se adelantaban a encontrarle. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a Gadara, no le recibe la población, no le recibe nadie, no tienen interés en nuestro Señor Jesucristo. Y no era una región apartada o lejana. No tenía ningún interés. Y cuando nuestro Señor Jesucristo hace esa operación de liberación de este endemoniado, la gente le dice que se aparte, que se vaya, que Él los deje. O sea, no entendieron o no querían esos milagros de Jesús. No querían la acción, la intervención de Jesús en sus vidas. Ahí está sucediendo algo inusual. En Galilea, aunque no querían recibir la palabra, pero sí querían recibir los milagros, sí querían recibir los beneficios y escuchaban a Jesús y seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos creían y muchos se convertían en discípulos, en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Gadara hay una cerrazón. No se quiere saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es lo opuesto. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a Gadara, no hay la misma reacción
que en Galilea. Son dos mundos totalmente opuestos, dos mundos totalmente diferentes, dos formas de conocerlo, dos formas de recibirlo, dos formas en las que nuestro Señor Jesucristo está siendo recibido. Entonces, entre las cosas que no son comunes es que lo recibe no la población, sino lo recibe un solo hombre. Este hombre no es también algo común, sino que era un endemoniado. Y este tampoco era un endemoniado común, sino que era un endemoniado por muchos demonios. Era poseído por una legión de demonios. También nos está hablando de algo inusual, los demonios rogándole a Jesucristo, los demonios suplicándole a Jesucristo que les conceda algo. Eso es algo que no está visto en ninguna otra parte de las Escrituras, pero son los demonios pidiéndole algo a nuestro Señor Jesucristo, como si rogaran los hombres, como si se orara. Entonces ahí está algo inusual, algo que no es común. Tampoco es común que los demonios en su petición pidan entrar a los cerdos, porque no pidieron otra cosa, porque no pidieron perdón, porque no pidieron salvación, porque no pidieron esa misericordia, sino que pidieron entrar en los cerdos. Y esto es también algo que no es común, que un demonio entre en un animal. En ninguna parte de las Escrituras nos habla que los demonios puedan entrar o poseer un cuerpo animal. Siempre nos habla de una posesión en el hombre. Entonces son cosas que no son comunes, que son inusuales. Y todo esto está sucediendo en esta región de la Decápolis. Decápolis son 10 ciudades-estado. Decápolis son como 10 pequeños reinos. Eran ciudades independientes con su propio gobierno, que tenían esa población en esa región. Y aquí nos está hablando de estas 10 ciudades en esa relación como los 10 cuernos que tenía esta bestia y esas 10 diademas. Aquí tenemos esa representación, 10 ciudades, estado, o 10 pequeños países o 10 pequeños reinos que son consideradas por las 10 diademas que tiene en cada cuerno. Entonces pasemos a entender lo que está sucediendo con este endemoniado de Gadara. Nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo llegó a esa región. Lucas 8:26 nos dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Nos está hablando de que nuestro Señor Jesucristo pasa a la otra orilla, a esa ribera opuesta. Nos está hablando de lo opuesto. Lo opuesto es lo contrario. Lo que sucede en una región, entonces, no es lo mismo que va a suceder en la otra región. Son regiones contrarias. Y si en una región se hace la luz, en la región contraria se pide la oscuridad o se mantiene la oscuridad. Esas son las regiones contrarias, la luz y la noche, el principio y el final. Y aquí más parece que al llegar a Gadara nos está hablando de un final. En Galilea he expresado que nuestro Señor Jesucristo tiene ese inicio de toda la evangelización, el principio del evangelio, de la salvación. Aquí en Gadara parece que ahí hay un término, ahí termina. Parece que no coinciden, que no corresponden. En un lado inicia y en el otro lado parece que está terminando. En un día parece de día y en el otro parece de noche. Nuestro Señor Jesucristo preguntó: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí parece que en esta región de Gadara no hay esa fe. Y entonces lo recibe
un endemoniado de la ciudad que vivía en los sepulcros. Aquí también hay algo que no es común, que los habitantes de la ciudad, que son los entendidos, los ilustrados, los estudiados, los que no viven en esas formas rurales, ¿cómo es que este hombre de la ciudad, recordemos que son griegos y que son romanos, vivía en los sepulcros, vivía en las tumbas? Se han hecho excavaciones y se ha encontrado que en una parte del monte se excavaban tumbas. En esa piedra caliza hacían excavaciones para allí enterrar a los muertos, pero que también eran utilizadas esas excavaciones como vivienda, para vivir. Son cosas que no son comunes. Es algo inusual que se habite en lo que está destinado para albergar a un muerto, una tumba, que se habite en una tumba. Y entonces lo recibe este endemoniado, y este endemoniado tiene esas características de gran fuerza, de que no puede ser sometido, de que no puede ser encadenado, no puede ser detenido. Y aquí nos está también dando esas referencias hacia lo que es esa bestia de Apocalipsis, que recibe ese gran poder, esa grande autoridad, y que no puede ser sometido, y que se le dio el dominio, y que se le dio hollar la ciudad, y que se le dio vencer a los santos. Nos está hablando de un hombre que no es común y que más tiene esa semejanza con la bestia. Y entonces sucede lo que conocemos, que el demonio se acerca a nuestro Señor Jesucristo y primero intenta increparle y diciéndole: ¿a qué has venido? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Siempre va a ser esta misma situación, estas mismas palabras se van a repetir en todos los demonios. Que si nuestro Señor Jesucristo ha venido para atormentar antes de tiempo, entonces los demonios saben que hay un tiempo en donde ellos pueden actuar, en lo que ellos pueden hacer, porque ellos entienden que va a llegar un tiempo en el que va a haber una confrontación, en el que nuestro Señor Jesucristo venga a aprenderlos, venga a castigarlos, venga a expulsarlos, no de los hombres, sino expulsarlos de la tierra y llevarlos al infierno, mandarlos al infierno. Pero aquí todas las intervenciones de los demonios es en ese mismo sentido, de que ellos tienen ese tiempo para que ellos hagan su obra, para que ellos hagan eso que Dios les ha permitido hacer. Recordemos que Dios es justo, Dios no es injusto, y Dios da tiempo para todo. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Si Dios lo ha permitido, para Dios todo tiene un tiempo. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para edificar, tiempo para derribar. Hay tiempo para todo. Entonces nos está hablando de ese tiempo de los demonios. ¿Y qué es lo que están haciendo los demonios? Y aquí es a donde nos comienza a dar luz sobre lo que están haciendo los demonios. Nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta que tampoco es común, no es usual. Y le pregunta su nombre: ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice: Legión, porque somos muchos. Los demonios en ninguna parte de las Escrituras nos habla que tengan un nombre. Pero aquí el demonio está diciendo: sí tengo un nombre. Se ha hecho un nombre. Como
aquel principio en la Torre de Babel, aquel principio en aquella Babilonia que estaba iniciando, donde los hombres dijeron, hagámonos un nombre y construyamos una torre, edifiquemos una torre que nos lleve hasta el cielo, por si fuésemos esparcidos. Aquí está sucediendo lo mismo. Los demonios se han hecho un nombre, no es común. Y su nombre es Legión, porque somos muchos. Y Legión es usado para denominar o para nombrar a una parte del ejército, para denominar a una parte que está bajo el mando de los centuriones, está bajo el mando de esos generales o de esos líderes que van a llevar a estas huestes, a esta legión, a la guerra. Entonces es una legión, y legión es los que están preparados para la guerra, o los que están en esa misión de guerra. No están en una misión de paz, sino que están en una actitud o en una acción militar, se están preparando. Estamos hablando de Gadara. Y había mencionado anteriormente que había 2000 cerdos, hatos de cerdos en esa región. No está hablando de lo que había en las otras regiones, sino que la luz nos está reflejando o nos está dando una claridad de una pequeña área de lo que son 10 ciudades, de lo que es la Decápolis. Entonces, lo que está sucediendo simplemente en una región llamada Gadara. Y ni siquiera es la ciudad, sino que es una pequeña región. Había 2000 cerdos. Pero ¿para qué eran esos 2000 cerdos? Y entonces también aquí tenemos que había una legión habitando o poseyendo a un solo hombre. ¿Por qué es que tantos demonios estaban poseyendo a un solo hombre? Son cosas en las que nuestro Señor Jesucristo nos está dando claridad de lo que está sucediendo o de lo que está por venir en ese final, cuando Él venga. ¿Qué es lo que va a encontrar y qué es lo que va a haber en este mundo? ¿Qué es lo que va a haber en esta tierra? Esa falta de fe, esa apatía por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es esa disposición de ya no obedecer o de desobedecer abiertamente los mandatos, las instrucciones que hemos recibido de Dios. Desechar y borrar completamente las leyes y las normas de Dios. Sean leyes espirituales, sean normas espirituales, y sea también normas éticas y morales que pueden ser aplicadas a todo el mundo, a todo el hombre. Pero aquí no se está hablando directamente que es una rebelión. Y así como nuestro Señor Jesucristo llega a Gadara y es recibido por una multitud de demonios, contrario a lo que sucede en Galilea, que es recibido por una multitud de hombres, de personas. Aquí es recibido por una multitud de demonios que no quieren escucharlo, que quieren confrontarlo, que están preparados para la lucha, para la destrucción, para confrontar directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y abiertamente se manifiesta esa soberbia legión, porque somos muchos demonios y muchos como Él. Entonces aquí estamos ya tratando de lo que es esa especie o esa forma de anticristo. Entendamos que nuestro Señor Jesucristo viene para salvar a una iglesia, y la iglesia es lo que compone el cuerpo de Cristo. Cada miembro
En la iglesia, cada persona que recibe a nuestro Señor Jesucristo, que reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, aquel que recibe ese perdón, ese llamado y que recibe el Evangelio de la gracia, entonces pasa a formar parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está hablando como un anticristo en este endemoniado gadareno. Es un cuerpo que está conformado por multitud de demonios. Es un anticristo. Nuestro Señor Jesucristo integra a todos los salvos. El endemoniado gadareno integra a todos aquellos que van a ser condenados, a todos aquellos demonios que son contrarios a la voluntad de Dios, aquellos espíritus inmundos. Entonces se tiene ese contraste de lo que sucede en Galilea y de lo que sucede en Gadara. Son cosas contrarias. En Galilea está iniciando y está avanzando el mensaje de salvación, y en Gadara está sucediendo lo que es contrario. Se están formando esas fuerzas que son enemigas, esas fuerzas que son contrarias a la verdad, esas fuerzas que son opuestas a la guía del Espíritu Santo. Entonces hay un choque. Por eso es que elige esta región Gadara, que significa lo que está cercado. Y recordemos que la manifestación del anticristo inicia en ese cerco que el dragón, que Satanás pone en la tierra, en ese cerco de obscuridad, donde abunda la mentira y donde la verdad es expulsada, donde todo lo que es justo es desechado y es despreciado, todo lo que es la enseñanza de nuestro Dios, toda la palabra de Dios es expulsada, es desechada, es dejada de creer y de ejercerse. Así está sucediendo en Gadara, una región de obscuridad, una región de abierta confrontación contra los planes, una abierta confrontación contra lo que Dios ha establecido como bueno. Entonces tenemos en Gadara esta manifestación de este anticristo. Y este hombre o estos demonios le dicen a nuestro Señor Jesucristo que les permita entrar en ese hato de cerdos. Esos más de 2000 cerdos que había en esa región, que les fuera permitido entrar en esos animales. Nuestro Señor se los permite. Y entonces estos demonios entran a este hato de cerdos y son conducidos estos cerdos por los demonios a despeñarse, a caer en el mar, a ser ahogados en el mar. Y entonces aquí vemos nuevamente esa inclusión, esa incrustación del mal que viene de esa región, que viene de esos confines de Babilonia y que está a las puertas de Galilea, que está a las puertas del pueblo escogido de Dios. Y cómo es que entran y caen en la obra de Dios, caen en esa región de Galilea, en ese mar de Galilea, y ahí se ahogan. Y ahí parece que termina este asunto, y ahí parece que tiene en ese final los demonios, y tienen ese final los cerdos, y que tiene ese final este endemoniado gadareno. Pero no, porque en Apocalipsis nos habla de una bestia que surge del mar. Pero esta bestia que surge del mar tiene su origen, tiene su principio allí en esa acción en Gadara, con estos demonios y estos cerdos. Esto es lo que está por venir y esto es lo que está por suceder. Gran manifestación demoníaca, grandes
cosas que no son comunes, que van a romper lo común en las iglesias, van a romper lo común en el cristiano, van a romper lo común en las naciones. Lo común va a ser eh, conmovido y entonces van a empezar a suceder cosas que no son usuales o que son inusuales. Y ahí tiene este principio. Pero en el siguiente estudio que hagamos de estas profecías bíblicas vamos a profundizar un poco más sobre lo que estos demonios estaban haciendo, qué es lo que intentan lograr o qué es lo que, cuál era su objetivo al pedirle a nuestro Señor Jesucristo que les permitiera entrar a estos cerdos y conducirlos al despeñadero. ¿Cuál es el objetivo? Porque tiene un objetivo, entendiendo que ese objetivo es que sea la manifestación de esa bestia que surge del mar. Dios les bendiga.